Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí, por el canal 11 del Zulia. Estamos hoy 4 de febrero, pues en el año 1992, tristemente, se intentó dar un golpe de Estado y acceder al poder por la vía violenta, por la vía militar, y lo demás pues ya sabemos la historia en lo que derivó todo ese proceso que conllevó a la posterior elección del presidente Chávez en el año 98 y estos 20 años de revolución que precisamente se cumplen en este año 2018. Ustedes saben, como cualquier venezolano, cómo ha sido la historia de estos 20 años de gobierno y en las condiciones que estamos. Y no me quiero extender demasiado en el editorial del día de hoy, pero quiero insistir en dos temas que cada vez que tenga la oportunidad lo voy a hacer. En primer lugar, seguimos siendo sometidos a los cortes de energía eléctrica en Maracaibo, una de las ciudades más calientes de Venezuela, y estamos siendo sometidos todas las noches a racionamiento eléctrico sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de planificación, porque no es que pedimos que haya racionamiento con información previa, pedimos que no haya racionamiento. No es posible que en este país petrolero, un país que se jacta de ser potencia energética, estemos sufriendo de esta calamidad. Y lo otro es que insiste y persiste este gobierno en generar colas para todo. Y detrás de cada cola lo que hay es un gran negocio. Si hay una cola para un trámite es porque hay un negocio. Digo esto porque lamentablemente hemos visto recientemente como en el CDMAT se ha colocado un toldo en la parte de afuera y algo que se hacía de manera automática prácticamente, ahora tiene una nueva traba y hay colas en la parte de afuera para hacer los trámites que haya que hacer allí. Y detrás de esto seguramente se está gestando un nuevo negocio. Para hacer cualquier trámite en Venezuela o cualquier compra donde hay una cola es porque detrás de eso, insisto, hay un negocio de alguien que trata de venderte la idea de que te puedes evitar esa cola, te puedes evitar toda esa calamidad para hacer el trámite de manera más rápida y expedita. Así que eso insiste este gobierno en generarlo y eso es producto de un mal gobierno, de ineficiencia y de corrupción. Pero bueno, decía que no me quería extender demasiado en el editorial porque el tema de hoy amerita mucho tiempo y tal vez no alcanzará para hacerlo en un solo programa, pero tiene que ver con otra grave situación que estamos padeciendo los venezolanos, que es el tema de la desnutrición, la mala alimentación, la escasez de productos, que hablábamos la semana pasada con el profesor Werner, que tiene que ver con la escasez de productos y la escasez de producción de productos agrícolas y agropecuarios, y todo esto es una cadena que afecta al final el consumidor y afecta la alimentación y la nutrición de todos los venezolanos. El día de hoy hemos querido traer una autoridad en el tema de nutrición. Ella es la doctora Hazel Anderson, doctora en nutrición y metabolismo, doctora honoris causa en la Facultad de Medicinas, Universidad del Zulia, especialista en nutrición clínica, obesología, maestría en obesidad, maestría en nutrición y dietética humana, maestría en investigación avanzada en nutrición y metabolismo. Una extraordinaria amiga, una extraordinaria profesional y que hemos querido pues invitarla el día de hoy para hablar de todos estos temas que tanto le afectan y le preocupan al venezolano. Gracias por venir, doctora. Gracias por la invitación. Sí, doctor. Bueno, lo primero es que quería preguntarle, doctora, ¿cuál es la diferencia entre comer, nutrición y alimentarse? Porque la gente dice, no, es que yo como bien, pero ¿cuál es la diferencia para partir y crear un marco referencial? Bueno, el primer punto del que tendríamos que hablar es de la alimentación. Alimentación como tal es un proceso muy complejo, y en ese proceso inicia desde el momento que disponemos, desde que pensamos en el alimento, lo disponemos de él, tenemos con qué comprarlo, lo buscamos en el mercado y luego lo preparamos y lo llevamos a la boca. ¿Ok? Ese es el proceso de la alimentación. Luego continúa en la parte interna del cuerpo con la masticación,
la deglución y la digestión y absorción. Hasta allí llega la palabra, lo que significa alimentación. Y como puedes ver, ese proceso complejo actualmente está demasiado alterado. Sí, está muy Eso afectado. nos indica pues que la alimentación como tal tenemos severos problemas. Eso es alimentación. Después que la persona ha cubierto esa parte del proceso de alimentación, viene la parte de la nutrición. Ya la nutrición es los alimentos que esa persona ingirió. Eso le trae consigo unos nutrientes, que son las proteínas, las grasas, las vitaminas, minerales y agua. Y al llegar a ser absorbidos, pasan a las células y allí se inician una serie de procesos que van a dar lugar a la nutrición, que es la fuente de la vida, porque le vamos a dar a nuestro cuerpo todo lo que necesita para mantener la salud y la vida. ¿Qué son las calorías, doctora? Las calorías... Que la gente habla mucho, ¿no? Que esto tiene tantas calorías, yo consumo menos calorías. ¿Cuál es el tema de las calorías? Las calorías es la producción de calor que tiene ese alimento. Y eso se refleja a través de las proteínas que proporcionan 4 calorías por cada gramo, las grasas y los carbohidratos. Las grasas proporcionan 9 calorías por cada gramo y los carbohidratos proporcionan 4 gramos. Las proteínas jamás se deben usar como fuente de calor. De allí el gran problema de cuando una alimentación o una dieta que es sin carbohidratos y se utilizan las proteínas en mayor cantidad, pues esas van a ser usadas como fuente de calor, que es una forma incorrecta. Okay. Es decir, la gente que dice, yo no voy a comer carbohidratos, llámese carbohidrato, papa, pasta, harina, tal, sino puras proteínas, eso también es un error. Exacto, pero existe el gran error de pensar que no tiene carbohidratos la dieta, porque la palabra carbohidratos, los únicos que no tienen carbohidratos son las grasas. Todos los demás alimentos tienen carbohidratos, lo que pasa es que varía, dependiendo si es un carbohidrato refinado o es un carbohidrato no refinado. Entonces, lo que originan los problemas cuando la persona consume demasiada cantidad son los refinados. Y los no refinados tenemos los granos, los vegetales, la fruta y los cereales. Esos deben estar incluidos dentro de la alimentación saludable. ¿Y el metabolismo? ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es la serie de procesos que ocurren en la célula y que nos van a permitir todos los procesos de crecimiento, desarrollo, reproducción, y eso permite el mantenimiento de la vida. Ahora, doctora, en estos días hemos visto con preocupación el nivel o las denuncias que hay, o lo vemos en la calle, del nivel de desnutrición de muchas personas. ¿Cuándo se considera que hay desnutrición en una persona? Una persona, todo ser humano debe recibir la cantidad de calor que su cuerpo necesita de acuerdo a la edad, al sexo, al peso, a la talla, a la actividad física y si tiene alguna patología asociada y el ciclo de la vida. Perdón, no es lo mismo la cantidad de calor o calorías que necesita un niño a la que necesita un adolescente, las que necesita una embarazada o las que necesita un adulto mayor. Son totalmente diferentes. Entonces, para que la persona tenga un buen estado nutricional, el estado nutricional significa que la composición de tu cuerpo, está en equilibrio. Eso significa que la cantidad de líquidos que tiene el cuerpo está conformado por 5 cosas. Primero, el agua corporal debería estar equilibrada. La masa muscular, el tejido graso, el tejido visceral y los huesos. Esos conforman tu cuerpo. Cuando hablamos de estado nutricional, ellos deben estar todos en equilibrio. Generalmente, los que más se alteran es la parte de las grasas, cuando la persona come en exceso, ese exceso de alimentos, el que sea, se va a convertir en grasa porque ya cubrió sus calorías, lo que necesitaba, sus necesidades calóricas. El exceso, si él necesitaba 2.400 calorías, y esas 2.400 calorías y él comió 4.000, la diferencia, 1.600, la va a guardar en forma de grasa. Y eso va a favorecer que la persona tenga sobrepeso u obesidad. Pero ocurre también lo contrario, que es la situación actual, que la persona no recibe todas las calorías que necesita a través de los alimentos. Entonces allí pierde, ¿verdad? Pierde porque no cubre, pero entonces pierde mucha masa muscular porque es lo primero que se gasta. Y eso favorece que la persona, además de perder grasa, puede perder masa muscular. Y allí trae consigo la desnutrición. La desnutrición va a tener diferentes magnitudes. Puede ser leve, moderada o severa, dependiendo del grado que haya perdido. Vamos a redondear al regresar sobre este tema, vamos a identificar y venimos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber.
Bien, continuamos con nuestro programa del día de hoy, hablando del importante tema de la alimentación, la nutrición, la desnutrición, y vamos a hablar de algunas alternativas para poder sobrellevar esta situación. Pero estábamos hablando del tema de la desnutrición, cuándo se considera desnutrición, y prácticamente es cuando hay mucho desequilibrio, hay falta de nutrientes y de alimentos para poder estar en equilibrio en esos factores que mencionaba la doctora. Ahora, otra realidad que estamos viendo, doctora, es que mucha gente dice que come una o solo 2 veces al día. ¿Qué implicaciones tiene esto para el organismo y para la salud? La lógica dependerá de la cantidad de calorías que reciba. ¿Okay? Entonces, generalmente 2 comidas al día, primero que es totalmente irregular, porque el cuerpo necesita cada 4 horas recibir la cantidad de proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua que necesita. Si no es lo mismo adicionarlas todas juntas en una No. comida que adicionarlas. Eso trae como consecuencia, primero, que si la persona hace una sola comida, recibe todas las calorías, el cuerpo va a responder utilizando las que necesita para ese momento y el resto las va a perder o las va a guardar en grasa, ¿ok? O sea, de esa manera no es correcto porque es una máquina prácticamente que está funcionando las 24 horas del día y durante las 24 horas del día está formando tejido muscular, está recibiendo nuestro cerebro la cantidad de glucosa que necesita para que podamos llevar a cabo nuestras actividades intelectuales y de nuestras actividades cotidianas, le está dando a la sangre la cantidad que necesita también para que nos lleve el flujo sanguíneo a las diferentes células. Y eso se da durante las 24 horas del día. O sea, cada 3 horas más o menos que dura la digestión de una persona, debe la persona consumir algo, cada 3 o 4 horas. ¿Me explico? Okay. Para poder mantener el equilibrio y que no se produzca el desgaste. Cuando solamente realizas 2 comidas al día, si esas 2 comidas no tienen suficientes calorías, se va a desnutrir por ley. Claro. ¿Me explico? Si esas 2 comidas son con demasiadas calorías, y sobre todo si son en horas nocturnas, pues le va a favorecer lo contrario, la obesidad. Porque va a depender de la calidad. No solamente es la cantidad, es la calidad que tenga esa comida. Okay. Y eso es muy importante en los niños, porque los niños necesitan recibir la cantidad de calorías y de nutrientes que para su crecimiento y desarrollo, fundamental en la embarazada e indispensable en los adultos mayores. También, claro. En todo ser humano que tenga un buen estado nutricional tiene salud. ¿Cuál es el gran problema que tenemos ahorita? Que no nos podemos enfermar. Tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación saludable, porque eso significa salud. Y si tenemos salud, ¿ok? Es preferible emplear o utilizar el dinero en una alimentación saludable porque no hay medicina y además que están demasiado costosas y que la persona va a producir más. O sea, la persona que se enferma deja de producir. Claro. ¿Me explico? Porque aparte de que deja de producir, se va a enfermar, no hay medicamentos, vamos a hacer todo lo posible porque la población recibe una educación nutricional adecuada que nos indique cómo podemos utilizar los alimentos disponibles y seleccionar básicos, la selección de esos alimentos que permita que la persona reciba, incluyendo desde el más chiquito hasta el mayor de la familia, la alimentación dentro de lo disponible lo más adecuado posible. Así es, precisamente, doctora, en conversaciones que hemos tenido en privado siempre usted me ha insistido que la salud es prácticamente 80% alimentación, creo. 70%. 70% alimentación, 20% ejercicio y 10% el estilo de vida. El estilo de vida. ¿Cuál es esa relación entonces entre la salud? ¿Hay asociación entre la mala alimentación con hipertensión, con diabetes, con gastritis, con todas esas afecciones? Todos los estudios han demostrado que la alimentación es la base de la vida. Por eso que el dicho dice, dime lo que comes y te diré quién eres. Y te diré de qué enfermedades vas a presentar en el futuro. Porque una alimentación inadecuada va a favorecer sobre todo las enfermedades crónicas. Tiene mucha relación con la grasa abdominal, se llama grasa visceral. Por eso que mientras mayor sea la barriga, o mientras mayor sea, le decimos la curva de la felicidad, ha demostrado pues que esa persona va a tener un mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares, para hipertensión, para diabetes, ¿ok? También se ha demostrado que en el caso de la obesidad, eso favorece 20 tipos de cáncer. Entonces, lo importante es la prevención.
Pero también si el paciente no recibe el aporte adecuado, eso va a traer enfermedad. ¿Por qué? Porque a la persona se le bajan las defensas. Y al bajarse las defensas, se pone débil, se le consume la masa muscular y eso también lo va a llevar a una serie de enfermedades que pueden ser las contagiosas. Claro. También puede ser cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo el cáncer, etc. Es decir, somos más propensos una mala alimentación a adquirir una gripe, una virosis, por eso hay tanto de eso en la calle, aunado a la mala salubridad que hay en la ciudad. Es decir, pero la fuente está porque la base, que es el ser humano, está débil. ¿Okay? Están en malas condiciones. Claro. Doctora, el tema en el caso de Maracaibo vemos mucho entonces que pues, la incidencia de problemas cardíacos y de diabetes deben ser altísimos, ¿no? Porque esa curva de la felicidad, bueno, anteriormente se veía mucho más en Maracaibo, que ahorita nos caracterizábamos por esa curva de la felicidad bastante prominente. Ahora, doctora, para entrar en algunos temas específicos, algunos comentarios sobre el efecto en el organismo de la sal, azúcar, especies y condimentos. Ok, empezamos con la sal. Ok. Bueno, se ha demostrado, todos los alimentos contienen sodio. Ok, y eso ha demostrado que no es necesario el uso de exceso de sal, en la alimentación, porque el cuerpo recibe a través de la alimentación, cuando es saludable, la cantidad que necesita. Normalmente, por ejemplo, en el caso del zuliano, algunos estudios han demostrado que el cuerpo necesita 4 gramos de sal al día, pero la persona consume 20. ¿Cómo lo hace? A través de las comidas rápidas, a través del uso de... 16 gramos de más. 16 gramos. Eso va a favorecer la hipertensión arterial, y la hipertensión arterial consigo trae una serie de complicaciones como las enfermedades cardiovasculares, el infarto, el ictus, que es la trombosis, ¿ok? Todo aquello que esté relacionado con problemas circulatorios. Al regresar, continuamos con lo de azúcar y los otros condimentos. Identificamos y venimos. Continuamos hablando con la doctora Gilce Anderson de un importante tema, la nutrición y la desnutrición del venezolano. Habíamos hablado en el segmento anterior del efecto de la sal o exceso de sal en la alimentación. Ahora vamos a hablar un poco del azúcar. Ok. Con respecto al azúcar, el azúcar como tal, el que más perjudica son los azúcares simples, porque dijimos que todos los alimentos tienen carbohidratos y el producto final de los carbohidratos es la glucosa. ¿Ok? Entonces, todo lo que la persona consume de carbohidratos va a terminar en glucosa. ¿Ok? Pero, ¿cuál es vamos a llevarlo a nuestros hábitos alimentarios acá en el Zulia? Generalmente el paciente dice, o la paciente, porque se da más en mujeres, que después del almuerzo hace falta un dulcito. O también lo dicen a las 4 de la tarde, yo me muero si no me como un dulcito. Sí. ¿Okay? Esos dulces en exceso sí son perjudiciales porque favorecen el sobrepeso y la obesidad. Y cuando la persona consume grandes cantidades de dulces, eso va a favorecer que la insulina aumente en el cuerpo y favorece lo que se llama la resistencia a la insulina. Eso lleva con el tiempo a que el páncreas se agote y favorezca la diabetes mellitus. Pero la obesidad o sobrepeso, eso es como una especie de secuela. Primero viene el sobrepeso, luego viene la resistencia a la insulina, luego viene el síndrome metabólico, y luego viene la diabetes mellitus y luego las enfermedades cardiovasculares y terminamos, me faltó el hígado graso, que es el otro que tiene una gran relación con el consumo no solamente de grasa, sino también de azúcares simples, que es como se denomina. ¿Okay? Esa es el azúcar, es decir, el dicho que todo en exceso es malo. Sí. Efectivamente es así. ¿Los condimentos afectan? Orégano, comino. Los condimentos naturales en realidad son más bien útiles. Okay. Me explico, por ejemplo, con los que tú estás nombrando, el orégano, el laurel, eso porque son especias. Okay. ¿Cuáles son los que perjudican? Los que son industrializados, como por ejemplo los extractos de carne, okay, las sopas que le ponen de sobre, así como ocurren los dulces, que entonces en vez de preparar, se prefiere que sea la fruta en vez del jugo, pero muchas veces en vez de preparar un jugo, lo que utilizan son sobres que tienen gran contenido de azúcar, como ocurre también a veces con el Nestlé cuando contiene gran contenido de azúcar. Okay. Ahora, doctora, desde el punto de vista práctico, porque los que nos ven
están padeciendo, igual que todos estamos padeciendo, ausencia de alimentos, altos costos de alimentos, y muchos se preguntan cómo puedo mantener una dieta medianamente balanceada o aceptable en medio de estas condiciones. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que yo anoté que son básicos: carne roja, pollo, pescado, cerdo, huevos, queso, leche, mantequilla, pasta, harina de maíz, arroz, granos, vegetales, frutas. Es decir, una cantidad de alimentos. Por ejemplo, yo veo en estos días que a la falta de harina o de pasta, entonces la gente ha optado por el plátano, la yuca y el topocho. Sí. Entonces, ¿cómo se puede hacer más o menos ese tipo de conversiones o de equilibrio? Sabiendo que cada dieta, cada persona tiene una dieta específica, ¿no? Sí, en realidad, en Venezuela, la dieta que existe es la que se llama la dieta occidental. La dieta occidental se caracteriza por tener gran cantidad de grasa, gran cantidad de azúcares, gran cantidad, como dicen, de carbohidratos y gran cantidad de calorías por ley. Y esa, como es muy baja, no tiene vegetales y frutas. Prácticamente el venezolano no le gustan los vegetales y las frutas o no tiene el hábito de comerlos. Eso trae consigo que ese tipo de alimentación favorece la obesidad. Es lo diferente a, por ejemplo, en Europa, que es la dieta mediterránea, que es lo contrario, es rica en pescado, granos, vegetales y frutas. Entonces, en nuestra región, ¿verdad?, los alimentos que más predominan son, y en todo el venezolano las encuestas han demostrado que empezó a cambiar a partir del año pasado porque empezó el aumento de los costos de los alimentos, pero lo que más consume, y es lo que tú ves en la bolsa esta de alimentos que ofrecen en los diferentes programas, ¿qué es lo que tú ves? Ves harinas y aceites, grasas. No ves allí que haya, por ejemplo, proteínas, porque es lo que el venezolano acostumbra a consumir. ¿Qué es lo que debe hacer? Es aumentar en esa alimentación, por ejemplo, ya he hecho la prueba, ya he analizado al respecto, por ejemplo, los vegetales y las frutas, frutas de estación, no es que vamos a ir a buscar una fruta de la manzana, ahorita usamos la que tenemos en el momento, que como es la fruta de estación es la más económica. Y lo mismo pasa con los vegetales. Una forma familiar de usarlo, por ejemplo, una sopa que tenga bastantes vegetales verdes. Los vegetales verdes le van a proteger la vista a esos niños y a esa familia. Igual pasa si le pone vegetales amarillos, auyama, zanahoria, porque son muy ricos en betacarotenos y ambos protegen la salud del paciente. Vegetales verdes para que la gente entienda más o menos. Acelgas, espinacas, que no es costumbre de nuestra población, pero que sí salen más económicas. ¿Me explico? Y que en las sopas bien cortaditas rinden mucho y la persona va a recibir una alimentación que sí le va a cubrir sus necesidades, porque las necesidades no solamente son de calor, tiene que darle las proteínas, vitaminas, minerales y agua. Todas las proteínas de origen animal están muy costosas, pero tenemos las proteínas de origen vegetal también, que son las caraotas, las arvejas, las lentejas, que también están costosas, pero por lo menos le va a proporcionar a esa persona, los aminoácidos que necesita para formar la vida. Yo siempre recomiendo lo siguiente, el huevo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene todos los aminoácidos y tiene todo lo que necesita un ser vivo. ¿Por qué? Porque de él proviene una vida. El huevo da origen a un pollito. Y ese ejemplo se lo pongo a mis estudiantes. Entonces, si yo tengo un control en los alimentos y tengo un niño y tengo que cubrirle sus necesidades, ¿qué tengo que buscar? Por lo menos si le puse un huevo en su comida, ya le di algo que le cubrió todas sus necesidades, su parte de aminoácidos. Y le complemento, por ejemplo, suponiendo volvemos a la sopa, porque la sopa en el líquido va a quedar todos los minerales, producto de cuando hirvió, no se pierde nada. Y además que rinde más. Entonces, si esa sopa se le agrega, en el caso de los niños, por ejemplo, o los ancianos, se le coloca el huevo, ya está recibiendo por lo menos el mínimo de aminoácidos que necesita. Le ponemos la zanahoria, la auyama, le estamos dando para protegerle la vista. Le ponemos la parte verde, acelgas, espinacas, cilantro, sédano, el que esté más económico, le estamos dando la parte verde que es rica en magnesio y que también va a proteger la piel y le va a proteger la vista. Si le vamos a agregar plátano, eso le va a proporcionar la parte de carbohidratos. Si le ponemos arroz, o sea, el carbohidrato se lo agregamos allí y estamos haciendo
algo un plato complejo completo que va a producir, la persona se va a sentir llena y tiene todos los minerales que necesita, los minerales, las vitaminas, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Por lógica, la grasa hay que agregársela como aceite o margarina, etc. Vamos a identificar y continuamos con este importante tema. Continuamos con el tema que estábamos tratando, doctora, para complementar. Bueno, por ejemplo, si hablamos de los granos, ¿ok? Las caraotas, las arvejas, las lentejas, los frijoles. Si esos granos, como ellos tienen, le faltan dos tipos de aminoácidos, los combinamos, por ejemplo, con pasta, ya al mezclarlos los dos, se está cubriendo las necesidades desde el punto de vista de las proteínas. Tiene los carbohidratos. ¿Qué le faltan? Las vitaminas y minerales. Le agregamos bastantes vegetales verdes, le podemos poner cebolla, pimentón, el pimentón rojo, ¿ok? Que es muy rico también en sustancias que protegen contra el cáncer, que es la capsaicina, ¿ok? Variamos los vegetales, pero le colocamos vitaminas y minerales. Con respecto a la fruta, es muy importante, pero tenemos que usar la fruta de estación, ¿ok? Porque las frutas son muy ricas también en vitaminas, minerales y elementos bioactivos que protegen sobre todo contra el cáncer. Los estudios han demostrado que los alimentos que más protegen contra el cáncer son los vegetales y la fruta. Si no podemos darle la fruta como tal, podemos dársela en forma de jugos. En vez de gastar X cantidad en comprar un producto con azúcar, se le compra con la fruta de estación, la que haya, y se le da en forma de jugo, porque le está dando vitaminas, que está ayudando al niño. ¿Me explico? Es decir, un plato de sopa con huevo, vegetales, algo de carbohidrato puede ser adicionado por plátano o papa. Le puede poner plátano, arroz, o papa. Con un jugo natural. Inclusive se le puede adicionar un poco de azúcar, hay gente que le gusta, sí, hay otra gente que más bien lo prefiere como viene la fruta. Es un alimento bastante balanceado. Es balanceado. Es económico relativamente y de accesible, porque todavía se consiguen todos esos productos que estamos mencionando. Sí, hemos estado analizando y sale mucho más económico la preparación con bastantes vegetales, poniéndole a pesar de todo el carbohidrato y cubre la ración de la alimentación saludable y es más económico que en este momento, por ejemplo, que solamente la persona vaya a comer carne molida con pasta. Sale más económica poniéndole bastantes vegetales y la persona va a recibir todo lo que necesita, porque lo que necesitamos y lo fundamental es la salud. No nos podemos enfermar, tenemos que alimentarnos en la forma correcta. Y por lo tanto, la alimentación tiene que tener, hazme así, ponme la mano. Así. Tiene que tener 5 vegetales o frutas al día, así sea con la sopa, déjame la mano. Ajá. Y debe tener, para tener una alimentación saludable, el color amarillo, el color rojo, el color verde, el azul y el blanco. Entonces, si yo le pongo a esa sopa, por ejemplo, calabacín, el calabacín es uno de los alimentos más ricos en antioxidantes. Si yo le pongo esa sopa berenjena o le preparo las berenjenas, si el niño no lo quiere, se las licúo, le estoy dando un producto que es muy bueno para el corazón. Si yo le pongo tomate, es muy rico en licopeno que lo va a proteger contra el cáncer. ¿Me explico? Si le pongo blanco y le pongo cebolla, le va a proteger contra el corazón, le va a proteger de las enfermedades cardíacas. Y si le pongo amarillo, zanahoria o auyama, le va a proteger la visión y le va a proteger la piel. Y nadie se quiere poner viejo. Los estudios han demostrado que si esa alimentación se hace en forma adecuada, las personas tienen una alta longevidad y llegamos a los 100 años. Así es. Doctora, hay otro alimento que parece que obligatorio para los maravinos y los zulianos, y entiendo que no es tan saludable, el queso. Hablemos del queso. El queso tiene ahorita un alto costo y es muy rico en grasas saturadas. Sin embargo, también tenemos en el mercado, todo depende de la cantidad que la persona consuma. Depende de la cantidad. Estamos hablando en forma general, porque las cantidades, el exceso sabemos que va a causar daño y si la deficiencia también. Entonces, uno de los aspectos para, si no el queso está un costo muy elevado, tenemos los dos extremos. De este lado tenemos la ricota. La ricota es la proteína del suelo y muy rica en aminoácidos. Es lo mismo que el suero lácteo, o sea que el whey protein. Lo único que es como ricota. Y de este lado tengo el requesón.
¿Ves? Y el requesón es, la ricota no tiene grasa y el requesón tiene 10% de grasa, está como en el medio. El requesón ahorita es uno de los productos lácteos más económicos y muy rico también en proteínas y minerales. Podemos combinar los tres o podemos alternar, pero es una forma práctica de manejarlo. Ok. Otro producto o otro alimento que muy poco veo que la gente consume, entiendo que es muy bueno, que son los cereales, la avena, la linaza. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas de esos alimentos? Con respecto a las hojuelas de avena, ella es útil porque es muy rica en fibra. Es una fibra que protege sobre todo controla el colesterol y la diabetes, pero sin excesos. Porque tenemos los excesos cuando nos vamos al mundo fitness. Allí son excesos. Y aquí en la población es la deficiencia. Tenemos los dos extremos, volvemos al equilibrio. Entonces, las hojuelas de avena, porque cuando lo licúo es fresca avena, entonces la fresca avena me sirve para el niño y las hojuelas me sirven para el adulto. Algo así como, Entonces, eso se puede usar, igual se puede usar el salvado de trigo, igual se pueden usar las hojuelas de cebada, que son mejores que las de avena, No es lo mismo, las hojuelas de avena constituyen un cereal, pero la linaza es una grasa. La linaza es muy buena por su efecto antiinflamatorio, sobre todo para los problemas del colon. Pero ella no es un cereal, ella es una grasa. Y es la precursora de los omega 3. Y los omega 3 son los que te protegen desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares y desde el punto de vista de la obesidad. Ayuda mucho por su efecto antiinflamatorio. Ella contiene un complejo lignano y ese complejo lignano contiene muchos antioxidantes que controlan la inflamación del todo el tracto digestivo y da excelentes resultados. Pero es una grasa, no es un cereal. Lo mismo pasa cuando tenemos que ponerle grasa. La avena sí. La avena es un cereal. La avena, la cebada, el centeno, el trigo, el arroz, esos son cereales. El maíz es otro cereal. El mijo es otro cereal. El sorgo, esos son cereales. Pero la linaza es una grasa que tiene mucha fibra y ha sido ubicada entre la fibra y la grasa, pero tiene un 43% de grasa y por eso queda básicamente dentro de las grasas. El aguacate, por ejemplo, con respecto al aspecto de las grasas, se sugiere que las grasas sean de lo que llaman las grasas buenas. Dentro de las grasas buenas me cae la linaza. Y además de la linaza está el aguacate. Porque la mejor grasa que existe es el aceite de oliva extra virgen, pero aquí no lo tenemos. Y vale una fortuna. Sí, y cuesta una fortuna. Entonces, por ejemplo, tratamos de usar las grasas saludables de las que disponemos. Y dentro de eso está la linaza y está el aguacate. El aceite vegetal comestible también es una grasa adecuada. Lo que no se debe usar es en fritura. Que el gran problema... Y rebozarlo. Porque el gran problema también nuestro es el alto consumo de fritura, porque no hay suficiente grasa en el mercado y los dos alimentos más cancerígenos que existen son los dulces y la fritura. Entonces, lo deseable es usar ese aceite en la sopa, pero no en una fritura. Identificamos y venimos con la última parte de nuestro programa. Bien, continuamos. Nos quedan 3 minutos, doctora, para finalizar el programa y muchas inquietudes. Para despedir, bueno, primero no es lo mismo, para recapitular un poco, un plátano frito que un plátano hervido, una yuca frita que una yuca hervida, no es lo mismo. Y quería también que nos hiciera un comentario y para redondear y unas recomendaciones finales, la importancia del agua, de tomar agua. Eso es fundamental. Así es. Sí. Cuando hablamos de la composición del cuerpo, la primera que nombré fue el agua, porque el agua corporal total, ella es la que lleva y es el transporte de todos los electrolitos, de todos los nutrientes, de todas las sustancias que están en la sangre a las diferentes células. Cuando una persona no toma suficiente cantidad de agua, la que requiere, dependiendo de su peso, generalmente se multiplica por 30 en el caso del adulto. Pero allí va a influir el tipo de actividad física que tenga, si suda mucho, si por ejemplo trabaja en el centro a las 12 del día, pues sus necesidades de agua son muy elevadas. Con respecto al agua. Con respecto al plátano frito y la yuca frita, por lógica. Si primero las frituras deben usarse ocasional, porque eso favorece mucho la oxidación y ya hablamos de que era una causa de cáncer. El exceso de fritura, no hablamos de la fritura, del exceso, que es muy común en nuestra población.
Cuando se prepara frito, por lógica va a absorber la grasa y va a tener mayor cantidad de calorías. Por supuesto. Entonces, en ese caso, aumenta la cantidad de calor y aquellas vitaminas, por ejemplo la vitamina C, la cual es muy rica, el plátano se pierde en la cocción, en cualquiera de los tipos de cocción. Si el plátano es cocido, eso va a hacer que en el agua quede del 15 al 12% de sus carbohidratos, ¿ok? Además, que también va a quedar allí un 40% del potasio que tenía ese plátano. ¿Okay? Si el plátano es horneado, se concentra. Si es al vapor, se concentra. ¿Cuál es la diferencia de eso? Un diabético, un paciente con sobrepeso, un paciente con resistencia a la insulina, con síndrome metabólico. ¿Por qué? Si es diabético, le conviene cocido. ¿Por qué? Porque allí que perdió un 12 al 15% de carbohidratos y le va a subir menos el azúcar. Pero si eres paciente, se lo come asado, se concentró y le va a subir el azúcar, la glicemia. ¿Me explico? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Nos quedó otros temas por atender, pero seguramente la tendremos nuevamente invitada. Y lo importante al final es lo que decía la doctora, procuremos alimentarnos bien, procuremos no enfermarnos y esto se logra o se ayuda bastante a tener una buena salud con una buena alimentación. Sabemos lo difícil que es en estos días alimentarse bien, pero es necesario para no enfermarse. Muchísimas gracias a la doctora y como siempre, este año iniciamos nuestro segmento desde la biblioteca conducido por el doctor Ángel Lombardi. Buenas noches. Buenas noches. A punto de cumplir un año del programa La Gente Quiere Saber, tanto en radio como en televisión. Iniciamos nuestro primer programa desde la biblioteca para un poco compartir una visión del 2018. Para cualquier venezolano, oír malas noticias o comentarios negativos con respecto al 2018 ya no causa sorpresa, porque todas las personas, instituciones, etcétera, que hicieron proyecciones en el 2017 sobre el año que venía, pues apuntaba que en la misma medida que la situación política sigue siendo la misma, en el sentido que tenemos el mismo gobierno, que persiste en las mismas políticas, pues los resultados no solamente iban a ser iguales, sino que iba a empeorar la situación de manera acelerada. Y efectivamente, todos los pronósticos ya empezaron a cumplirse. La inflación ya se califica por los expertos de hiperinflación. Realmente es alucinante el aumento diario de los precios, cómo se hace inalcanzable la sobrevivencia, cómo la escasez se acentúa, cómo realmente las precariedades y las incertidumbres del día a día venezolano son mayores, cómo sigue el éxodo de millones de venezolanos, que ya se cuantifica alrededor de 4 millones en la emigración, y en donde muchísimos jóvenes, por no decir la mayoría, de una u otra manera, proyecta irse en cualquier momento porque no le ve solución a corto plazo a la difícil situación política y económica. Y el gobierno pareciera empeñado en ignorar esta realidad. Yo sé que no la ignora, pero su propaganda pareciera empeñada en ignorar esta realidad, como si en Venezuela no estuviera pasando nada. Muchos piensan que realmente estas políticas no son por incapacidad o incompetencia. Estas políticas forman parte de un proyecto perverso de empobrecimiento colectivo para crear un modelo hegemónico de permanencia en el poder a imitación del castrocomunismo cubano. Otros hablan de fanatismo ideológico en mantener este proyecto hegemónico, pero además de incompetencia y además de la incompetencia de corrupción. Entonces, esto es letal para la economía y la sociedad venezolana. O sea, fanatismo o ceguera ideológica con un proyecto totalitario, cubanoide, incompetencia y corrupción galopante, bueno, realmente el país está fuera de rango ya de cualquier parámetro civilizado que permita medir
el desastre nacional. Tenemos la mala fama en el mundo de que ya se nos equipara, pues hace un cierto tiempo para acá, se nos equipara con las economías fracasadas, con los estados fallidos, con los estados forajidos. Entonces ya ni siquiera se nos compara con países tradicionalmente pobres de América Latina como Haití o el Bolivia, sino que ya la gente y el mundo se refiere a nosotros pensando en Corea del Norte, pensando es decir, en Zimbabue, pensando realmente en una africanización acelerada que lleva años en Venezuela, que realmente ya se habla de que en los últimos años hemos perdido la mitad de promedio de la riqueza nacional en cuanto a producción de alimentos, producción industrial, servicio, calidad de vida, sistema de transporte, sistema de comunicaciones. Realmente que esto es dantesco, ¿no? Y si esto lo llevamos al nivel de la población más desprotegida, que realmente está viviendo, pasando hambre, con una desnutrición terrible, y lógicamente la carencia y escasez y el colapso de los centros hospitalarios y la inaccesibilidad de los medicamentos y los servicios médicos, realmente yo creo que el año 18 va a ser difícil y duro, tal como fue pronosticado, tal como lo estamos viviendo, pero como siempre, la idea no es ayudar en el lamento, sino que sin ignorar la trágica realidad, tratar de generar respuestas positivas, no solamente en el plano personal, existencial, individual y familiar, sino política, que permita revertir este proceso con un cambio de gobierno y lógicamente un cambio político.